Y esto es algo que vamos a conversar. Gracias por grabar. Esto vamos a ir conversando poco a poco. Así que vamos a pasar el primer slide. Espero ya tener un poco su atención. Y si es que en algún momento no pueden escuchar o ver, también los chicos de acá me hacen saber. Y si tienen preguntas, también siéntanse libres de hacérmelas. Yo las repito y así las respondo para todos. ¿Podemos seguir al siguiente slide, por favor? Bien, el siguiente, por favor. Así, cosa que explico quiénes somos. Bien, nosotros somos Adventure Travel Consulting, somos una empresa de la marca de Ser Expeditions, y tenemos como enfoque de trabajo, básicamente, o como propósito de trabajo que vendría a ser nuestra misión, es la de empoderar la comunidad de turismo de aventura. Es por eso que nosotros desarrollamos un componente muy fuerte de educación, ¿no? Y de capacitación, eventos, para poder asegurarnos de que la comunidad de turismo de aventura y especializados crezca en su desarrollo, ¿no? A través de la creación de estos beneficios o soluciones a los sectores del destino. Y un destino básicamente puede ser, pues para los que estamos acá, no sé, un destino puede ser lo que encontramos en esta zona de acá, ¿no? Por ejemplo, el destino que se conoce, no también como Ruta Mochi. Esto puede ser un destino, ¿no? Esto va a variar un poco, pero la idea es trabajar con relación al destino, que es lo que trabajamos nosotros en el turismo, ¿no? Es un concepto netamente del turismo. Siguiente, por favor. Bien, dicho esto, ya sabiendo cuál es nuestro trabajo y qué es lo que queremos lograr, vamos a introducirnos a la gestión de riesgos. Primero, el día de hoy, como les decía, vamos a ver todo lo que es conceptos. Los conceptos los tenemos que tener de base con ejemplos muy claros para que ustedes puedan poder manejar los riesgos o la seguridad en sus organizaciones o sus actividades puntuales que realizan. Adelante, por favor, siguiente. Listo. Lo que vamos a ver hoy día, de manera un poco, digamos, lenta, despacio, vamos a hablar de las categorías o fuentes de riesgos, vamos a hablar del valor real y valor percibido de un riesgo, vamos a hablar del riesgo como oportunidad o como amenaza, vamos a hablar del control de riesgos que yo hago, y esto es una palabra clave que ya tengo acá, y conceptos de la gestión de riesgos. Entonces vamos a ir hablando un poquito del riesgo y vamos a llegar a la gestión del riesgo. Siguiente, por favor. Entonces, acá hay algunos que viven en Lima, probablemente deben conocer este entorno natural, ¿no? Acá les muestro una imagen, ¿no? Es un entorno natural, pero que tiene ciertos componentes de la actividad que yo quiero gestionar. Por ejemplo, en la imagen superior puedo ver unas especies de rocas, ¿no? Formaciones rocosas, al parecer en un entorno de puna por la planicie, ¿no? Y un cuerpo de agua, y también por los tipos de árboles, ¿no? Árboles pequeños, achatados, ¿no? Probablemente de puna. Luego veo una foto con condiciones probablemente de invierno, ¿no? De invierno de la sierra, es decir, el verano de la costa. Vemos actividad como campismo y equipamiento, ¿no? Equipamiento de campismo, y vemos personas caminando haciendo una actividad que probablemente sea una caminata, quizás un trekking, no podría decir ahora. ¿Alguno del lugar reconoce este lugar? Acá. Marcahuasi, ¿cierto? Sí, ¿no? La platea, el plateau, la meseta de Marcahuasi. Y básicamente lo que estamos viendo acá es lo que nosotros encontramos cuando vamos a campo. Cuando vamos a campo no encontramos ningún letrero que diga seguridad, riesgo, nada de eso. Pero nosotros cuando estamos en campo, nos bajamos de una unidad, empezamos a caminar y nos encontramos con paisajes, nos encontramos con situaciones, con eventos, ¿no? Y este es un concepto importante, la palabra evento, que va a definir, digamos, la seguridad en el entorno natural. Entonces, esta foto es de Marcahuasi, es el entorno natural en donde se realiza la caminata. Por lo que pueden ver, es una zona bastante plana, generalmente, al menos que quiera escalar las rocas, subirme a las rocas, ¿no? Pero es una zona plana en general. Esto muestra el conocimiento del entorno también, porque hay mucha gente que va a Marcahuasi en temporada de lluvias, en temporada de verano de la costa, ¿no? Y termina teniendo una mala experiencia porque se pierde. Se pierde porque es muy difícil ubicarse en un entorno donde pues hay mucha neblina, ¿no? Luego de eso también una de las actividades que se realiza bastante en Marcahuasi es el campamento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando visitemos Marcahuasi obviamente no nos alcanza el tiempo para bajar el mismo día generalmente, porque es una caminata de aproximadamente 6 kilómetros. Entonces las personas empiezan a acampar y utilizan cierto equipamiento, ¿cierto?
Y luego tenemos las personas que están haciendo la actividad, que esto puede ser caminata o trekking, que se acompaña, perdón, pues es caminata, ¿no? Puede ser trekking si es que es con campamento, o caminata sola si es que voy solamente un día, pero no lo podría decir por la imagen. Entonces, del análisis en una que yo encuentro en el lugar que yo vaya, yo tengo que ir viendo, los factores de riesgo, ¿no? Que vendrían a ser más que todo, sobre todo estas 4 de acá, ¿no? Entonces, básicamente, estamos enfocándonos en caracterizar, explicar el entorno, la actividad, los equipos y las personas. Siguiente, por favor. ¿Listo? Gracias. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la seguridad como un todo y ahí los componentes o las categorías de peligro, ¿no? Que podrían haber. Entonces, estos componentes le vamos a llamar categorías de peligro. ¿Por qué? Porque de cada categoría de peligro yo voy a tener una consecuencia, que es el riesgo, ¿no? El riesgo de por sí no existe hasta que las condiciones o haya probabilidad de que esto pase, ¿no? No puede haber un riesgo si es que no había una probabilidad o una condición que lo inicie, porque el riesgo siempre va a ser una consecuencia de él, ¿no? Entonces, esto es sumamente sencillo para que todos metodológicamente entendamos de que la seguridad se enfoca a estas 4 categorías de peligro, ¿no? Entonces, estos factores o categorías ahora lo vamos a llamar como categorías de peligro, ¿sí? Siguiente, por favor. Listo, ahora hablemos de otra situación. Esa es otra situación, imagínense que yo estoy caminando al aire libre, estoy haciendo una ruta que si alguno de ustedes ha ido a Ancash, la puede conocer. Bienvenida. ¿Puede conocer? ¿Alguien reconoce este ámbito? ¿Alguien? No, no es Bayuna. Este ámbito, para todos los que no conocen de repente, es mi primera montaña. Es la primera montaña que generalmente venden en Huaraz. Es Nevado Mateo. Nevado Mateo tiene un recorrido de 2.6 kilómetros ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? 1.3 kilómetros de subida y 1.3 kilómetros de bajada. Empieza por una parte, toda esta parte que ven acá es una planicie con issue, y luego haces un ascenso por una ladera de roca. Para luego, ya los últimos 200 metros posiblemente, empiezas a tocar la parte de un glaciar y un nevado, ¿no? Que en realidad no es un nevado, es un pico del nevado contra hierro, no es un nevado tal cual. Entonces, desde ahí a veces nos venden un concepto medio raro, en realidad no es un nevado, es un pico de un nevado. Pero acá también vemos aspectos del entorno, no sé si pueden darse cuenta, a los chicos que están conectados pueden ver la pantalla compartida. Acá vemos que esto brilla, no sé si se dan cuenta. Para los que, para el análisis de un factor de peligro, que es el entorno, yo tengo que saber que en cierto horario en las mañanas, esto va a estar congelado. Y si yo piso acá, me voy a resbalar. Pero es algo que no lo sabes hasta que estés allí, hasta que lo hayas vivido y lo hayas experimentado. Y si no tienes buen calzado, también te puedes resbalar, ¿no? Y te puedes ir para abajo porque miren dónde estamos, ¿no? Estamos en un entorno con una gradiente digamos, una gradiente empinada, ¿no? Entonces acá también podemos ver un poco la secuencia de la visita. Pasamos, ¿no? Subimos por las laderas, tenemos espacios, uy, acá falta una imagen me parece, pero tenemos un espacio con rocas donde las personas van subiendo por estas laderas y hay 2 espacios donde las personas potencialmente podrían caer. ¿Eso qué significa? Que ya ha pasado, ¿no? Hay personas que se han caído, ¿no? Ha habido un accidente donde un guía de montaña, por confiado, llevó a más de 4 personas consigo. ¿Qué significa? Que fueron 5. Y él tenía que ir en una cordada. Y una cordada máximo van 4 personas. Un guía y 3 personas más. Entonces, por llevar a 4, cuando todos caen, ya el guía no tiene la resistencia para resistir a todos. Entonces, por peso, se fueron todos de caída, ¿no? Pero eso no fue en la parte de roca, fue en la parte de nieve, por un lado, ¿no? Pero en la parte de roca también han habido accidentes. Entonces, además también puedo ver otras cosas, puedo ver las cordadas, se dan cuenta, me puedo contar, ¿no? Ya les dije que son cordadas, máximo 4, ¿no? Acá hay de 3, acá hay de 4, ¿no? Si acá viéramos una cordada de 5, ¿eso sería un factor de peligro o no? ¿Cierto? ¿Por qué? Por las personas. ¿Por qué? Porque las personas están haciendo malas prácticas, básicamente.
Si acá, por ejemplo, esta persona que ven acá, ¿ven cómo está llevando el casco? La parte inferior izquierda, ¿ven cómo lo lleva el casco? El casco lo tiene levantado hacia arriba, ¿no? Entonces lo está usando de manera inadecuada, porque si es que ella se resbala o cae, el casco no le va a ayudar de nada. Si es que en algún momento, no sé, pues está bajando por esta zona y desde esta zona le cae una roca, igual le va a golpear en la cabeza. Entonces ella está cumpliendo, puede tener un buen equipo, pero está haciendo un mal uso del equipo. Entonces, estos dos factores ya influyeron en la seguridad, ¿no? Entonces, lo que básicamente yo les muestro acá es de que ustedes, a través de fotografías, a través de tomar atención al entorno donde ustedes están, pueden ir caracterizando la seguridad a través de estos cuatro factores o categorías de peligro, ¿no? Entonces, acá pueden haber muchos más que podemos ir viendo, ¿no? Podríamos ir viendo el equipamiento de las personas que tienen, podríamos ir viendo la secuencia de la visita, por qué esta persona, por ejemplo, sube por acá y por qué estas dos personas suben por acá. Podemos analizar muchas cosas y esto es algo que sí es muy importante que entendamos. Si es que nosotros queremos manejar la seguridad, tenemos que entender muy bien el entorno y la actividad. Si no entendemos muy bien el entorno, es decir, hemos pasado tiempo en la ruta, hemos vivido, hemos hecho la actividad de repente un asistente, ¿no? Para luego ser guía. Y si yo no conozco bien la actividad, no voy a poder manejar bien los equipos ni las personas, ¿no? Entonces, esos dos factores son súper importantes. Así que, continuemos, por favor. Entonces, con lo que les he dicho, ustedes pueden salir a campo y pueden empezar a evaluar, empezar a apuntar, a tomar notas con relación a cada uno, ¿no? Entonces ya hemos visto. Ahora, ¿cuál es el valor real y el valor percibido? ¿Será el turismo de aventura una actividad en la cual el riesgo, listo, el riesgo sea cero riesgo o se debe aceptar riesgo? ¿Ustedes qué opinan? Los que están acá, chicos, y los que están ahí conectados, ¿qué significará esto, no? Valor real y valor percibido. ¿Qué pasaría si es que yo tengo una persona que está ubicada acá, por ejemplo? Imaginemos que esto no es así, ¿no? A ver, la cámara que nos acompañe. Esto es un poco así, ¿no? Y yo tengo a un individuo que está parado acá, ¿no? Este es un individuo, para los que no les parece, pero es un individuo, yo tengo que estar acá. El valor de riesgo, ¿esto será un riesgo muy alto, bajo, leve? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría responder esa pregunta? ¿Qué nivel de riesgo le ponen a estar parado en una cornisa? Bajo, medio, alto, solamente por decir unas categorías. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Bajo? Alto, alto. ¿Y qué tal si yo te digo que esta persona es escalador y tiene más que toda experiencia en hielo, ¿no? Porque esta zona es hielo, es escalador de hielo. Entonces, para él el riesgo ya no es tan alto, sino es un riesgo medio, probablemente. Pero si esto fuera un turista con poca experiencia, que vive en Florida o que vive en la costa y que quiere hacer sus primeras montañas o hacer sus primeras montañas y que además de eso también tiene cierto vértigo a la altura, entonces, ¿tendrá la misma valoración? Pues no, ¿cierto? Entonces, el valor real y el valor percibido son aspectos que nosotros tenemos que considerar, porque el valor real es lo que la organización, las agencias de viajes o los prestadores de servicios de turismo aventura tienen que definir. Porque ellos son los que tienen que tener claro cuál es el valor real del riesgo. Mientras que las personas, los visitantes, son los que le dan un valor percibido, ¿no? Muchas veces en el turismo de aventura hay dos lados, ¿no? Con los participantes que están aburridos, que por ejemplo, que están como que cansados, agotados, tienen hambre, tienen frío, no sé, tienen una condición que los muestra aburridos, y el otro lado es el súper entusiasta, ese que hace cosas imprudentes por no pensar, porque está emocionado. Ambos son personas que están a un límite del riesgo. Uno, porque le parece aburrido, no presta atención a las cosas, ¿no? Está como que pensando en otra cosa, y el otro está súper atento y súper apurado por avanzar y por hacer las cosas, ¿no? Es decir, entonces, el valor percibido puede variar. Eso no nos importa mucho saber, pero sí saber ser consciente, y el valor real sí nos importa saber, porque es lo que vamos a prepararnos entre hoy y mañana para poder definir siempre las actividades de aventura. Y obviamente que las actividades de aventura no son cero riesgos. Hay riesgos aceptables. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué pasaría acá si es que alguien se resbala?
se resbala y empieza a caer. Por ejemplo, digamos que este tercero se resbala, este segundo se resbala hacia acá, jala al primero que es el líder y también jala al tercero de la cordada. Entonces, ¿eso estará mal o es parte de la actividad? Podría pasar, ¿cierto? O sea, no está mal que pase, pero ¿qué pasaría si es que ellos no tuvieran, por ejemplo, eh, crampones o piletes? Eso sería un error porque no podrían sujetarse a la nieve, ¿no? Entonces, es muy importante entender de que las actividades de aventura siempre tienen un riesgo. Si yo voy a escalar roca, siempre me voy a raspar alguna parte de mi cuerpo, es parte de. Si es que voy a hacer rafting, siempre tengo la probabilidad de caer al agua y nadar un rato, es parte de. Si es que yo hago, por ejemplo, tabla en arena, siempre voy a llenar mi rostro, mis orejas, mi cuerpo con arena, o puedo tragar arena inclusive. Entonces, es parte de la actividad y ahí son riesgos que debemos evitar. Sigamos. Ahora, ¿ustedes piensan que los riesgos son positivos o negativos? ¿Qué opinan los chicos que están acá? Vamos, y a los chicos que están en la audiencia en el Zoom también les vamos a dar un tiempo, unos 15 segundos para que piensen. ¿Será positivo o negativo un riesgo? Por ejemplo, estas situaciones de acá serán riesgosas, son situaciones de riesgo, son situaciones negativas que puedan perjudicar a las personas o a la organización, como las agencias de viajes, en la prestación de sus servicios. ¿Qué opinan ustedes, chicos, acá? ¿Qué opinan Gabriela, Judith, Manuel, eh, Hans, o los chicos que están en el Zoom, que voy a ver sus nombres ahorita? Ahí está Henry, Regmi Note, Sofía, Patricia, Cristian, parece. Entonces, yo podría decir que es negativo, y generalmente se ven negativos cuando nadie entiende los riesgos, cuando nadie entiende la seguridad. Y esto pasa mucho con los gestores públicos. Los gestores públicos no son personas que hacen del turismo, ¿no? Obviamente estamos hablando de las directuras, los municipios, que tienen su área de turismo, inclusive el Insetur, ¿no? No entienden mucho las actividades y sus componentes como estos cuatro. Entonces, como nadie se los explica, no le explica la relación de estos cuatro, siempre se entiende el turismo de aventura como algo inseguro, ¿no? O algo riesgoso. Pero cuando vemos estas imágenes no son riesgos por imprudencia o por negligencia, son parte de la actividad. Si yo estoy caminando en una morrena con roca bastante, digamos, meteorizada, ¿no? Entonces, probablemente siempre me resbale o tenga un desliz. Si es que yo estoy haciendo rafting en un rápido río 3, rápido 3 o 4, o 5 inclusive, clase 5, siempre tengo la posibilidad de caerme. Y si estoy escalando, como se ve acá, una persona que está escalando y tiene una caída, ¿no? Va a volar un poco, pero ¿cuál es lo que marca la diferencia entre estas actividades y un riesgo que se puede convertir en una emergencia? La preparación, ¿cierto? Porque yo, si es que estoy caminando acá, por ejemplo, y tengo un buen calzado o tengo buena resistencia, capacidad de física en las piernas, probablemente esto no pase mucho, por mucho, ¿no? O sea, un resbalón. Y si acá en la foto no aparece, pero si vemos acá un kayak de seguridad, una embarcación que es bastante versátil, que se llama kayak, ¿no? O dati, o cualquier tipo de embarcación, esta embarcación va a venir a auxiliar a todas las personas que han caído en el caso que no sepan nadar, ¿no? O no sepan nadar correctamente en rápidos, ¿no? Porque el conductor jamás va a poder rescatar a todos a la vez, ¿no? No es que tenga superpoderes y diga, todos los que están al agua, levántense ahora, vayan a la parte seca, ¿no? No va a ser eso, ¿no? La persona que está acá conduciendo, lo que va a hacer es salvarse a sí mismo y ver cómo salva a otros, ¿no? Una vez que ya está salvado, ya está en un lugar seguro, ¿no? Y esta parte de acá sería riesgoso que tuviera una cuerda que no fuera una cuerda adecuada para escalada, fuera una cuerda estática. ¿Por qué? Porque el impacto de la caída lo va a tener la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de algunas condiciones que podrían verse como riesgos, pero que realmente no son, ¿no? Y es que hay que aprender a entender cuáles son los riesgos que son aceptables y son parte de él, ¿no? Así que hasta acá es muy importante entender de que si yo no entiendo algo, si es que yo no comprendo algo, no planifico algo, no preveo algo, siempre va a haber incertidumbre. Y esa incertidumbre es el origen del riesgo. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a la montaña, por ejemplo, con calzado que no creo conveniente. Por favor, podemos dar dos o tres slides atrás, y me parece que ahí tengo una foto, en la foto anterior. Una más. Ya. Esta persona de acá
Fue con un jean, ¿no? Con un jean marrón, más o menos así, ¿no? Una casaca de ciudad, no se puede, una casaca común que usamos, ¿no? ¿Y es por qué? Porque es una persona que compró la experiencia de mi primera montaña y no está mal. Bueno, no está mal que tenga esa ropa porque es su ropa, ¿no? Pero lo que está mal es que lleve esa ropa a la montaña, ¿no? Cuando no es efectiva para, la, para los fines que ella busca, ¿no? Que es, digamos, ascender. Entonces, esto es algo que tenemos que valorar siempre, ¿no? Y analizar. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas bien mapeado tu entorno, bien mapeado tu actividad, buenos equipos, pero en las personas, los participantes fallan. Entonces, no hay seguridad, ¿no? Así que es bien delicado este tema de la seguridad. Siguiente, por favor, vamos a avanzar, avanzamos. Muy bien. Ahora, un riesgo, además de ser originado por incertidumbre, Ani, ahí me avisas si es que hay algún alcance o pregunta de los chicos para poder darles el paso. Así que siéntete libre de activar el audio para que puedas hacer los comentarios o algo que necesitemos saber. Yo voy a apagar mi audio acá para que puedas. Hay algunos comentarios que los chicos han estado dejando. Rolando, mientras hablabas acerca del riesgo, decía, el riesgo siempre existirá. Va a depender qué tan capacitados estamos en prevención para salvaguardar la vida de las personas, dependiendo de la severidad. Si es bajo, los ayuda a mantenerse alerta. Si es medio o alto, ya los lastima. Igual Cristian nos dice, es una forma de ponernos en alerta. Considero que si lo sabemos manejar es positivo. Igual, chicos, siéntanse libres de poder pedir el micro, levantar su mano, dejarnos en el chat consultas o preguntas o comentarios que tengan durante la exposición para poderlas absolver en el momento y no esperar hasta finalizar la charla. Gracias, Ani, por ese alcance. Entonces, sabemos, recopilando, tenemos un entorno natural donde yo voy a hacer una actividad, voy a hacer equipos y voy a ir con personas que van a hacer el guiado, el liderazgo de la actividad y participantes solicitantes, ¿no? Que son los que nos pagan y nosotros nos ponemos a su disposición, ¿no? Entonces, estos componentes o categorías de peligro, ¿no? Van a tener diferentes riesgos o consecuencias, ¿no? Acepta. Un riesgo y una consecuencia se va a activar, es como un botón que se activa cuando hay ¿qué? Incertidumbre. Es decir, cuando no planifico, ¿no? Algunos que trabajarán con nosotros saben que a veces hacemos planes hasta por las puras. Entonces, cuando hay incertidumbre, el riesgo aparece. El riesgo aparece y ese riesgo podemos definirlo. Tiene una personalidad, tiene una forma de definirlo por dos componentes o dos palabras claves. Hay más, pero esta metodología se enfoca en la probabilidad de que pase algo y la severidad de que pase algo. Justamente, eso es lo que se explica un poquito arriba, ¿no? Y acá en la imagen podemos ver, acá si la cámara nos sigue, cuán probable es que una persona esté escalando y pierda, digamos, el agarre y resbale, así sea 10 centímetros o 5 centímetros. Hans, tú que haces escalada, ¿cuántas veces pasa eso cada vez que escalas? Es muy probable. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, para lo que es para lo que es la actividad, por ejemplo, un promedio por escalador que va en una línea, ¿cuán probable es que crees que pase eso del 1 al 5? Ya. Alguien como un visitante, ¿no? Que está comenzando. 3 de 5, ¿no? Entonces, poniendo un rango del 1 al 5, vamos a ponerle acá 3. ¿Y cuán severo es de que esto pase? Esta ruta, que obviamente es una ruta de iniciación, una ruta relativamente sencilla. ¿Cuán severo, qué consecuencias o cuál es la severidad de este riesgo? ¿Cuánto le pondrías tú? Del 1 al 5. 1. Entonces, es algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Pero no es muy severo, ¿no? Y esta es la actividad escalada, ¿no? La actividad escalada. Entonces,
si es que yo hago una valoración, luego yo voy a tener una conclusión. De que este 3 lo voy a multiplicar acá por 1, me va a dar un valor de 1, ¿no? Perdón, 3. Mis matemáticas son súper buenas. Entonces yo tengo 3 acá. ¿Y por qué hago esto? En breve lo voy a explicar, pero solamente estoy adelantando un poquito la idea del análisis que yo tengo que hacer. Ojo, el análisis tiene que ser por alguien que conozca la actividad. Y que conozca la actividad en el entorno, en el lugar donde yo voy a escalar muy bien. Porque no lo puede hacer alguien que no conozca la actividad, porque no habría objetividad en ese análisis. Y también el análisis que hago es por hoy, por este semestre o por esta temporada. No aplica a la otra temporada. Y en el Perú tenemos 2 temporadas bien marcadas, de invierno y verano. Las otras temporadas son como que más o menos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el análisis de riesgo yo no lo hago una vez nada más, sino que lo tengo que hacer al menos cada 6 meses, en un año, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un plan de seguridad y demás, y es del 2019, ese plan de seguridad no me sirve probablemente ahorita, porque ya las condiciones de los equipos cambiaron, probablemente cambió el entorno, ¿no? Las rutas, la actividad puede estar siguiendo las mismas, pero las personas también pueden cambiar, ¿no? Y ojo que en turismo aventura no hay institución que eduque a personas que hagan estas actividades de aventura. Son las empresas que desarrollan estos personal, o bueno, los personales se desarrollan en la actividad turística en sí, ¿no? Entonces, volviendo hacia acá, ¿no? ¿Cómo yo controlo esta probabilidad y severidad que tengo ahí, ¿no? Esta probabilidad o frecuencia de que algo pase, que puede ser algo aceptable, y cómo controlo la consecuencia también, estos factores que componen o que explican un riesgo, ¿no? Entonces, acá la palabra clave es control, control. Todo lo que yo hago para gestionar el riesgo se va a llamar control. Entonces, acá tenemos diferentes categorías o peligros y tenemos diferentes factores de riesgo, ¿no? Situaciones de incertidumbre que desencadenan un riesgo. Por ejemplo, en el entorno, si tengo una ruta o parte de la ruta es conocida, ¿podría esto resultar en un riesgo? ¿Cuál puede ser el riesgo, por ejemplo? Una consecuencia de no conocer la ruta. Perderse. Pero, y acá viene la clave que nadie a veces nos dice, perderse, ¿tendrá otras consecuencias? ¿Sí? ¿Cómo? Ya, si me pierdo, puedo agotarme o puede acabarse el agua, la comida, y empezar a tener hambre, sentir hipotermia, cansancio, ¿no? Y es más, ¿eso qué quiere decir? Que estamos diciendo de que un factor de peligro se convierte en un riesgo, pero ese riesgo se puede desencadenar en otro, ¿cierto? Entonces, los riesgos no tienen fin. Son una consecuencia que pueden tener más consecuencias. Entonces, si se entiende esto es algo sumamente clave de entender porque a veces queremos, cuando hacemos el análisis de riesgos, queremos definir todos los riesgos posibles, ¿no? De un riesgo principal. Pero no se trata de eso, se trata de principalmente conocer cuál es el riesgo principal y a partir de ahí manejar el riesgo o controlarlo, porque ese riesgo siempre se va a convertir en otra cosa. Por ejemplo, solamente para poner para poner un ejemplo con relación a lo que vamos a ver acá, ¿no? Si es que yo estoy haciendo una caminata o rafting en rápidos de nivel 4, ¿no? O escalada, cualquiera de las actividades que yo estoy haciendo, y tengo un golpe con trauma severo, es decir, que yo he tenido un golpe con un choque, pero que me movió todo el cuerpo, ¿no? ¿Esto en qué puede resultar? Si vieron ya el choque, un golpe, ¿qué puede resultar? Para los que están ahí también en el Zoom pueden responder. ¿En qué resulta un choque, un trauma severo? Hemorragia interna, por ejemplo, ¿cierto? O de repente puede resultar también en una lesión expuesta, ¿cierto? Puede resultar en cualquier cosa, cualquier maltrato que me va a traer más consecuencias. Si yo tengo, por ejemplo, una lesión interna y tengo un desangramiento interno, o tengo me estoy desangrando externamente, ¿qué consecuencias me puede traer eso si es que no me atienden y me tratan? La muerte, ¿cierto? Primero puedo tener, por ejemplo, no sé, pues, por ahí un paro respiratorio, ¿no? Por el impacto, dejó de funcionar mi sistema respiratorio, no reproductorio, respiratorio, y luego eso me va a traer a la muerte. ¿Pero qué quiere decir?
que estas consecuencias todo nos va a llevar a lo mismo. Cualquier impacto severo nos va a llevar a lo mismo, así sea en caminata, así sea en rafting, así sea en escalada. Acá lo que tenemos que entender es que hay riesgos que tenemos que controlar y hay algunos, muchos de estos, lo que les estoy diciendo, se controla a través de protocolos de primeros auxilios. Por eso es que en el reglamento de turismo de aventura hay todo un desarrollo de lo que es los primeros auxilios. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, ¿cuál es un factor de seguridad o un control que yo desarrollo para poder reducir, digamos, este factor de riesgo de tener una ruta desconocida? Comunicación efectiva, ¿no? Si es que me perdí en una parte de la ruta, puedo tener una comunicación efectiva con otra persona que me pueda ayudar. Conocimiento de la temporada, por ejemplo, temporada de invierno y de verano acá en Perú, o el clima, horas de luz, ¿no? El cambio de horas de luz y la planeación que yo hago en una actividad para caminar el tiempo necesario mientras haya luz. En la actividad, factor de riesgo, caminata con gradientes no muy elevadas, ¿no? Eso puede ser un factor de riesgo porque la gente se expone a resbalar y caer. Rafting en rápidos de nivel 4. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas, acá en el Perú, por ejemplo, no hay muchos conductores de rafting que tengan una certificación para correr rápidos de nivel 4. La mayoría tiene para rápidos del 1 al 3. Escalada top rope, ¿no? Que esa es una escalada que viene de la deportiva, donde ya la cuerda ha pasado por un anillo, una reunión en la parte superior, ¿no? Que justamente se hace con estos equipos que son mosquetones, ¿no? O otros equipos que son instalados ya en la pared, ¿no? Que no tenemos acá, pero que se instalan, digamos, de manera permanente, ¿no? ¿Cuál es el factor de seguridad? Grupo humano entrenado y actualizado. Y ojo, acá estamos diciendo entrenado, no capacitado. Ojo, no, la gran diferencia entre entrenar a alguien y capacitar a alguien, que yo capacito puede ser online, pero entrenar nunca va a ser online. El entrenamiento en aventura siempre tiene que ser en campo. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que el grupo esté entrenado, no solamente una capacitación en gestión del turismo de aventura, de Senfotur o de Misetur o de ATC, les va a dar digamos, un conocimiento, digamos, o un control adecuado para estos, digamos, riesgos, ¿no? Conciencia de los riesgos y equipamiento adecuado. Esto es algo sumamente importante porque a veces uno no es consciente de los riesgos y tampoco de sí mismo y de las capacidades de uno mismo, ¿no? A veces queremos, por ejemplo, estamos ante un rol de guiado entre las personas y queremos notarnos como personas que lo sabemos todo, lo podemos todo, pero cuando estamos al aire libre, el aire libre no se trata de jerarquía, sino se trata de trabajo en equipo. Es algo que a veces como líderes de aventura o personas que estamos en campo no entendemos, ¿no? Entonces, es muy importante ser consciente del riesgo y también de nosotros y de otros. Grupos sin experiencia, por ejemplo, en grupo humano, grupos sin experiencia y limitada capacidad de manejo de grupos o manejo de crisis, ¿no? Estos conceptos de manejo de grupos y manejo de crisis son conceptos que se ven en todo lo que es la bibliografía de liderazgo al aire libre. ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo aseguro la seguridad? Guías experimentados, si se puede certificado, eso es algo sumamente importante, buscar alguna certificación, así sea nacional, así sea internacional o por partes. Como en el Perú no tenemos cursos de escalada, digamos, para turismo, podemos tomar un curso, por ejemplo, de nudos y de cuerdas, y ya tengo la parte de manejo de nudos, pero puedo tomar otro curso, por ejemplo, no sé, de escalada o iniciación de escalada deportiva, y aprendo a usar mosquetones, aprendo a usar casco, aprendo a usar arneses, a usar cuerdas, a usar cintas o cintas multianclaje, ¿no? Y demás, ¿no? A usar cintas express, de sensores o aseguradores, ¿no? Que se utilizan tanto para el rappel como para la escalada. Entonces, en la parte de certificado es sumamente importante y en el Perú tenemos que construir esa certificación. Si me preguntan a mí cómo entendí todo lo que es escalada, yo les voy a decir que primero escalaba de manera recreativa, luego escalé también en un gimnasio donde aprendí un poquito más, ¿no? Y luego me eduqué a través de videos de YouTube, que hay muchos tutoriales actualmente en el extranjero sobre modalidades de turismo aventura, pero ellos no lo conocen como modalidades, porque es un término normativo, y ellos lo conocen como actividades, nada más, ¿no? Entonces, la certificación es muy importante, buscar esta certificación y sobre todo alinearnos a lo que se trabaja en el extranjero. Con experiencias dinámicas se promueve la conformación de equipos y asistente con experiencia y trabajo en equipo. ¿Por qué es muy importante un asistente con experiencia y trabajo en equipo? ¿Qué pasaría si es que yo llevo a una operación turística a una persona, y seguramente ustedes ya lo han vivido, a una persona que no conoce de cómo se trabaja? ¿Hará el trabajo adecuado o no?
Probablemente no. ¿Por qué? Porque esta persona va a hacerlo de la forma que él crea conveniente, ¿no? Con relación a lo que piensa, ¿no? Entonces, y eso no está bien ni está mal, ¿no? Simplemente de que generalmente no se ha trabajado, por ejemplo, una parte muy importante de una salida de campo que es el briefing, ¿no? La parte en que todos nos enteramos qué se quiere hacer y por qué se quiere hacer, quiénes lo van a hacer, ¿no? En equipos sobreusados siempre va a ser un factor de riesgo, ¿no? Y en el Perú existe mucho de eso, ¿no? Generalmente, y cómo empezó la escalada en el Perú, ya más allá en los 70s, en los 80s, es de que personas que venían a escalar estas montañas de acá, luego bajaban a Huaraz o a Cusco y vendían sus equipos para no llevárselos, ¿no? Y las personas que estaban en la montaña, los peruanos compraban estos equipos, ¿no? De hecho, esto ya ha pasado bastante porque en el Perú ya hay muchas marcas establecidas. Por ejemplo, acá el equipo de Andes Outdoor tiene representación de Climate Technology y de Edelweiss, ¿no? Y así también hay otras marcas de ropa, de vestimenta y de otros tipos de equipos, ¿no? Entonces, ¿cuál es un factor de seguridad para los equipos sobreusados? Verificar el equipo, ¿no? Del personal, del participante y de la actividad. Además de un botiquín completo. ¿Por qué se considera el botiquín dentro del equipamiento del equipo? Porque es parte de lo que yo utilizo en la actividad de turismo de aventura. No siempre lo voy a utilizar, pero tengo que asegurarme que esté completo. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es completo, cuál es no completo? El reglamento de seguridad establece una pauta para el equipamiento de primeros auxilios, que es bastante buena, es una base para los primeros auxilios. Por ejemplo, te va a pedir equipamiento para inmovilización, ¿no? Por ejemplo, manta térmica para el manejo de la hipotermia, ¿no? Así que esto es sumamente importante de entender, digamos, con relación a los controles, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, todos estos controles que vemos acá, es básicamente preparación y anticipación, es decir, planificación, ¿cierto? No estamos viendo nada de otro mundo que, digamos, que pueda ayudar a reducir los factores de riesgo que tenemos, que son desarrollados a través de las categorías de peligro. Listo, entonces si hasta ahí tienen alguna pregunta me hacen saber o algún aporte o comentario, si no, voy continuando. Siguiente, por favor. Bien, entonces, yo veo una imagen acá. Mientras yo voy a explicar esto, yo quiero que todos vayan pensando también en esta imagen de acá y me digan por qué por qué este sujeto tiene una especie de chompa disfrazada acá, ¿no? ¿Por qué? Si es un entorno natural, ¿por qué le tiene que poner una chompa, una frazada abajo, debajo de la cuerda, ¿no? Es algo que de repente algunos que no están familiarizados con actividades verticales no lo entiendan mucho, pero otros que de repente sí, ¿no? Entonces esa pregunta la dejo ahí para que vayan analizando. Esta es una foto de la actividad de barranquismo en Quispe, que se encuentra en Amazonas. Es el único lugar en el Perú donde verdaderamente se ha desarrollado el barranquismo en el Perú. En otros lugares del Perú no piensan en descender cañones, sino ascender las cascadas o los cañones. Y le llaman escalada en cascadas, ¿no? Eso es algo por un tema cultural, bastantes factores, pero es muy importante entender, digamos, esto, ¿no? Y quiero que se den cuenta también de algunas cosas más. Yo quiero que analicen. Miren. Esta persona que está acá está utilizando solamente una cuerda que va conectada va conectada y hace fricción con un descensor y probablemente no lo vea, pero probablemente tenga por ahí un mosquetón que se conecte hacia su arnés, ¿no? Y va a bajar directamente hacia abajo sin nada más. ¿Qué pasaría si la persona suelta la mano de acá, la cuerda? ¿Qué pasaría? La persona se va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, y es probablemente que pase, si es que la persona es nueva, va a pasar. Pero ¿qué factor con qué aseguro de que la persona no se cae abajo? Para el caso de barranquismo, para el servicio de barranquismo. ¿Cómo me aseguro que la persona no se caiga si es que suelta? Imaginen ahí, ya soltó. ¿Quién le ayuda abajo? Debería, ¿cómo? Una línea de vida. Ahora, eso sería algo bueno en rapel. Generalmente hay rapeles con líneas de vida una extra. Pero en barranquismo, como es muy dinámico y a veces va por cuerpos de agua, imagínense por acá, luego se vaya, acá ven agua, ¿ven? Esta agua se chorrea por donde va a ir, ¿no? Y no le va a permitir ver, le va a imposibilitar un poco el descenso. Entonces, necesita que una persona sí o sí esté abajo sosteniendo la cuerda. Y eso es lo que hacen en el servicio de barranquismo en Quispe. Siempre hay dos líderes. Un líder arriba, que es el que despacha, el que
el que ayuda y asiste a la persona a salir por la roca y la otra persona que está abajo. Probablemente, no sé si ven acá, que hay una cosa media rara oscura, ese es el otro líder, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá un poquito para las personas que están conectadas desde ya? Yo solo estoy analizando una foto, no he estado en ese servicio, ¿no? Pero sí he hecho ese servicio con los chicos. Entonces, yo estoy en un entorno que es una cascada, ¿no? Estoy haciendo una actividad que se llama barranquismo, que se diferencia del rappel, que el rappel siempre tiene mucho más equipamiento con relación al descenso, sobre todo, y utilizo ciertos equipos, que en este caso son mínimos en el descenso, ¿no? Es un descensor, un mosquetón y la cuerda. Pero también tengo personas, y tengo una persona abajo que está esperando que la persona suelte para poder jalar la cuerda y que no se caiga. Entonces, ¿qué está pasando? Que a través de esto, los cuatro componentes están gestionando la seguridad. Si no hubiera una persona, ¿creen que se estaría gestionando la seguridad? ¿Qué opinan? Si no hubiera persona abajo. Pues no, ¿cierto? Porque si no, si la persona se cae, si suelta, ¿de acuerdo? Se cayó, se resbaló. Y así ha pasado. Seguramente han visto este famoso video en Chorrillos, donde una persona estaba hablando, dando unos comentarios sobre el servicio que se presta de rapel en el lugar, y de repente por atrás había una persona bajando con cara al valle, corriendo hacia abajo, ¿no? Y se empezó a caer. Entonces, de repente ha tenido buen equipo, ¿no? Ha tenido buen equipo, conoce de repente la actividad, ¿no? Un poco, bueno, o bueno, la organización en sí conoce la actividad, pero la persona quizás no, y de repente tampoco conocía el entorno, ¿no? Y además que aplica una técnica que no es turística, esa técnica es militar. Entonces, acá es otra conversación, pero los militares influyen mucho también en el desarrollo de actividades de turismo de aventura y llevan, digamos, demostraciones que no son pertinentes para el turismo como exhibiciones, ¿no? Para el turismo. Entonces, volviendo, luego ya me explican por qué tiene esta cosa debajo de la cuerda, si alguien quiere comentarlo también. El riesgo, efecto de la incertidumbre. Cualquier cosa que me dé incertidumbre, me estoy aproximando a un riesgo. Cualquier cosa, cuando ustedes trabajen en cualquier lugar, ustedes tienen que asegurarse de que siempre esté planificado lo mayor posible, porque cuando no hay algo planificado, eh, pues va a haber mucho más incertidumbre, ¿no? Y va a haber mucho más riesgo, sobre todo en el equipo de trabajo, ¿no? Puede o no pasar, y si pasa, afecta a la organización, la operación, a la persona. Entonces, ojo, acá el riesgo no está con relación a la persona. En el Perú, el riesgo es el daño que le pueda causar al turismo, ¿no? Ese es el riesgo. No, disminuyamos, por favor, todo lo que le puede causar al turista, pero no solamente se trata así, porque un turista puede ser un riesgo para la operación y para la agencia. Un turista puede dañar el equipamiento, puede tener mal comportamiento y demás. Entonces, no solamente el riesgo se enfoca a la persona o al participante, al turista, lo cual está bien, sí, pero el riesgo se enfoca a la organización en sí. Tenemos que enfocar el riesgo a todo, porque si vamos y solamente nos enfocamos en este, de acá, y es decir, voy a ponerlo acá para que se entienda mejor, ¿no? Acá tenemos a los líderes, y acá tenemos, bueno, lo voy a poner como líderes, y acá tenemos a los participantes. Si solo nos enfocamos en el riesgo, en este punto, ¿estaremos gestionando la seguridad como todo? No, porque estamos yendo muy limitados, ¿cierto? Estoy que me enfoco en la mitad de un cuadro, cuando tengo que enfocarme en todo. Entonces, el enfoque de la seguridad en el Perú tiene que ir de que los cuatro conversen, inclusive el participante. Y es por eso que en el Perú el Reglamento de Turismo de Aventura establece un documento que se llama la Declaración Jurada. Seguramente lo han visto, ¿no? La Declaración Jurada para la prestación del servicio de turismo de aventura, donde se supone y se entiende que el participante acepta que tiene buenas condiciones físicas y sabe los riesgos de la actividad, ¿no? ¿Y por qué es? Porque se lo han explicado, ¿no? Le han explicado cuál es el entorno donde se va a ir, qué actividad se va a hacer, qué equipos va a usar, cómo los va a usar, cómo va a ser, ¿no? Entonces, de acá podemos hablar un montón de cosas, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes se lleven de hoy, teoría, la parte más teórica, es de que el riesgo, incertidumbre, volvamos por favor, creo que has vuelto a no, sigue avanzando. El riesgo es incertidumbre. Y yo tengo que resolverla. Si es que yo soy un guía, tengo que asegurarme que al inicio, conocer a todos mis participantes, al menos algo mínimo de mis participantes, y conocer cuál es el plan o qué se espera de la actividad, porque si no, siempre va a haber incertidumbre.
Y seguramente muchos de ustedes han trabajado en alguna operación turística o en algún evento, en cualquier lugar. Cuando no se sabe todo, ya uno empieza a dejarlo de lado. Ah, ya, pues ya haré lo que me toque y cuando me toque ya lo hago. Ya veré. Peligro, fuente de daño potencial. Ya no hay nada más que decir, ¿no? Entonces, ya después de todo lo que hemos hablado, se entiende que el peligro es una fuente de daño o fuente de riesgo potencial, ¿no? El riesgo es una consecuencia que tiene más consecuencias. Seguridad. Estado en el cual el riesgo de daño o perjuicio se ve limitado a un nivel aceptable. Ojo, y acá este concepto lo dice, nivel aceptable. ¿Qué quiere decir? De que sí, siempre va a haber golpes, siempre va a haber maltrato. Yo siempre le digo, ¿no? Por ejemplo, siempre uno se va a maltratar, pues una revolcada. Pasa, parte de la actividad. Sin embargo, se tiene que entender que eso es aceptable, ¿no? Y para eso tenemos la herramienta que luego vamos a desarrollar. Evento. Suceso o cambio de una serie de circunstancias en particular. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que esta persona quita esta frazada textil de la roja? ¿Quién tiene algún comentario ahí? No sé si hay alguien que haya comentado sobre el textil en la cuerda. ¿Alguien que acá que quiera comentar? Hans, tú que tienes experiencia en escalada, ¿por qué crees que hayan puesto acá una...? Exacto, ¿no? ¿Por qué están poniendo acá, alguien ahí en el Zoom que haya comentado? No, ya chicos, miren, les explicamos. ¿Por qué hay acá? Definitivamente lo que quieres evitar es una consecuencia de lo que puede pasar cuando la cuerda toca la roca. La roca no es un elemento, digamos, plano, suave, ¿no? Es un elemento duro, rugoso, ¿no? Y cuando la cuerda pasa por esta, la cuerda se estira un poquito y va friccionando y va perdiendo, digamos, su tiempo de vida. Entonces, se utiliza este elemento, este textil abajo de la cuerda para garantizar o incrementar el tiempo de vida de la cuerda en la operación, básicamente. Entonces, es algo que hay que entender. Adelante. Entonces, esto, que le quiten esto es un evento, que la persona se resbale es un evento, cualquier situación es un evento, ¿no? Suceso o cambio de una serie de circunstancias en particular. Que cambie el clima es un evento. Que una persona muestre insolación o hipotermia leve es un evento. Todo eso son eventos. Accidente. El accidente es un incidente, una situación que cambió los planes, que tiene como resultado un fallecimiento, lesión o cualquier otro tipo de daño. Ese es un accidente. Ojo, fallecimiento, lesión o cualquier otro tipo de daño. Siguiente. Ahora, antes de seguir con la explicación, yo quiero explicarles algo muy importante que por acá de repente me puede seguir la cámara. Esto no lo digo yo, porque poco vale lo que yo diga. No, esto lo dice una norma técnica internacional que se publicó, no ahorita, sino en el 2014. Ojo, en 2014. Que es la ISO, Sistema de Gestión de la Seguridad. Entonces, si entendemos esto, lo que les estoy diciendo acá es que esta organización que todos hemos escuchado, ¿no? La International Standardization Organization, desarrolla documentos que se llaman normas técnicas. Estas normas técnicas en el caso del Perú se han peruanizado. ¿Qué significa? Que así como hacemos el dólar una moneda legible en el Perú, ¿cierto? Un cambio legible, en el Perú, en normas técnicas, hemos hecho legible este sistema de gestión de la seguridad. Y es la única norma técnica de turismo de aventura que es certificable. ¿Qué significa? Que yo, de hecho, puedo tener un certificado, ¿no? Un certificado. ¿Y para qué me sirve un certificado? Para muchas cosas. Pero ojo, acá quiero hacer un paréntesis. Ustedes han escuchado de certificado de turismo de aventura, seguramente, que se establece en el reglamento, ¿no? Que las empresas deben presentar alguna documentación, el lugar tiene que estar autorizado para que tenga un certificado, ¿no?
pero es un certificado de autorización, es decir, es una constancia que valida que el operador está autorizado para hacer la actividad. No es un certificado de estándar. ¿Qué quiere decir? Que no es un sistema de calidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona en cualquier región lo puede interpretar de cualquier forma o de la mejor forma que pueda, ¿no? Y emitir un certificado de autorización. No es un certificado de calidad. Ese certificado ISO es un certificado de calidad y garantiza que todos los procesos y todos los niveles, desde el nivel, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por acá, así como un triángulo de Maslow, ¿no? Nivel operativo, nivel de unitario, de gerencia y de organización. Okay. Aquí vamos a decir operativo, ¿sí? Operativo se refiere a las operaciones. Acá, nivel de área, ¿no? Acá se refiere al área, por ejemplo, el área comercial, al área de ventas, al área de logística, al área de marketing, al área de recursos humanos, ¿no? Acá podemos ver a la parte de la gerencia, ¿no? Gerencia. Y acá, por ejemplo, si hay una organización más grande, podría ser acá la junta, ¿no? de accionistas o algo así, ¿no? Le voy a poner algo así. Pero no importa cuánto sea, si es que tiene más o menos áreas, menos niveles la organización, todos estos tienen que hablar un idioma. Es el idioma de la seguridad. Es difícil llegar a eso. No es fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo estar concientizado a nivel operativo. Pero a mi gerente le importa poco si es que es seguro o es seguro. Entonces nunca se van a cumplir estos cuatro, ¿no? Porque el gerente va a decir, ah, no, entonces hay que comprar los equipos más baratos. O no, no hay que hacerle mantenimiento. O de repente el gerente o la gerencia está muy enfocada en, digamos, en el visitante, ¿no? En el visitante, en el participante, ¿no? Pero contrata gente que no conoce el entorno. Entonces, el sistema de gestión de seguridad que propone esta norma técnica, que es certificable en el Perú, nunca va a funcionar. Así que tenemos niveles de organización que se alinean a esta norma técnica de acá. Vamos a ponerlo así. Ahí. Esta es la relación de la organización, que vendría a ser una agencia de viajes, puede ser un guía oficial de turismo también, podría serlo, ¿no? O personas con RUC 10, ¿no? No hay problema, pero que cumplen con él. Y lo que les quiero decir es que estos conceptos que ven acá son conceptos que están en esta norma, básicamente. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy día son los conceptos de algo muy importante que es el sistema de gestión de seguridad, y es un enfoque en la seguridad que nosotros debemos de tener y no en el riesgo. Porque cuando hablamos de riesgo, todos se asustan. Hay que hablar de seguridad, hay que vender seguridad, que es lo más importante que debemos vender ahorita en el Perú. Entonces, si eso está entendido, puedo continuar con esta parte. Los conceptos que vimos anteriormente son conceptos clásicos que pueden ver, que está en la norma así, pero los que van a ver acá, sobre todo política de seguridad, alta dirección, sistema de gestión de la seguridad, son conceptos de la norma en específico. O sea, no te lo van a explicar siempre, no lo vas a ver siempre. ¿Por qué? Porque estos se relacionan a lo integral que debe de ser la gestión de la seguridad en una organización. Entonces, incidentes, evento que desencadena, que puede desencadenar un accidente o tiene el potencial de desencadenarlo, ¿no? Es decir, si es que acá se va la luz, ¿no? Ese es un incidente, porque se nos fue el evento, ¿no? Entonces, es normal que pasen los incidentes, son pan de cada día, ¿no? Pero para incidentes o accidentes debe haber una acción correctiva. Y este es el término que debemos usar, ¿no? No acción de respuesta, no plan de contingencia, no crear ideas raras, ¿no? Porque seguramente han escuchado en seguridad, no, ya, hoy tienes tu plan de contingencia, tienes tu plan de seguridad, tienes tu plan de emergencia, cuando todo es lo mismo, pero nadie nos dice que es lo mismo y debemos empezar a hablar con los términos adecuados, ¿no? Para poder entenderlos, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Entonces, por eso está esa norma técnica, ¿no? Acción correctiva, acción para eliminar la causa de una situación o evento, ¿no? Y, insegura y evitar que vuelva a ocurrir. Lo cual pasa, hay cosas que siempre pasan al aire libre, ¿no? Y van a seguir pasando. Política de seguridad. Intenciones y direcciones de una organización en relación con su desempeño en cuestiones de seguridad. La política de seguridad se relaciona en el Perú a esto, miren, a la persona que toma las decisiones.
¿Por qué? Así sea un guía oficial de turismo, así sea un líder de caminata, un guía de alta montaña del Perú, él va a tener él va a tomar las decisiones de ese servicio. Él va a ser el gerente, va a ser el cocinero, puede ser también el porteador, puede ser el personal de marketing, puede ser todos los roles que él quiera en ese servicio, pero él va a establecer sus disposiciones. Acá está una palabra clave que es disposiciones. ¿Qué dispongo, no? Y lo que yo disponga se va a convertir en la política de seguridad. ¿Cuándo? Cuando esté en un documento probablemente, ¿no? Porque si está en la mente de la persona, no, nunca va a ser una política. Va a ser como que una idea, ¿no? Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige o controla una organización al más alto nivel. Y esto está acá, ¿no? Por ejemplo, acá cuando poníamos la junta de accionistas puede ser la alta dirección. Sistema de gestión de la seguridad. Conjunto de elementos de una organización que interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos para lograr estos objetivos. Y acá hay palabras claves que de repente se relacionan un poquito con la administración, pero políticas, disposiciones, ¿no? Lo que yo disponga, esa es la política generalmente, ¿no? Porque las operadoras en el Perú son pequeñas, no es que sean grandes, ¿no? Son pocas empresas que son medianas empresas, ¿no? Pero las políticas y disposiciones tienen que convertirse en objetivos, y los objetivos tienen que ser, como se dice, SMART, ¿no? No estamos para hablar de eso hoy día, pero tienen que poder ser medibles, alcanzables, ¿no? Razonables, ¿no? Yo no puedo pedir que, por ejemplo, para poner un caso, y apunta por favor acá a la pantalla donde yo voy a estar en la pizarra, yo no puedo poner objetivos surreales, pues, ¿no? Que no sean alcanzables. Por ejemplo, si es que yo quiero hacer alguna actividad que ustedes quieran decir, díganme alguna actividad o modalidad de turismo de aventura que quieran que hablemos hoy día, para poner el ejemplo. Alguien en la audiencia quizás. El kayak. Kayak me dicen y tirolesa, ya, voy a usar las dos, ¿ya? A ver, solamente quiero ver la hora, perfecto. Entonces, empezamos con kayak, que me dijeron acá, y luego vamos a tirolesa. Kayak, ¿de río o de agua? O de mar. De río, de río. De río, perfecto, En río. de río. Río, ¿en qué río? ¿Algún río en específico? No, en general. Tambopata. Ya, no. A ver, dime acá, te escucho en el audio. A ver, ¿qué río? Tenemos que precisar el río, porque no todos los ríos son iguales. ¿Cuál? Río Tambopata. Río Tambopata, muy bien. Es un río de selva con harto caudal, ¿no? Sobre todo en temporada de lluvia. Entonces tenemos el entorno, Río Tambopata. No sé qué sección, ojo, no sé qué sección, no sé si la sección tendrá un embarcadero muy accesible hacia un centro poblado donde puede haber atención prehospitalaria, no sé nada de eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería si es que yo quiero ponerme objetivos, ¿no? Y quiero trabajar en el río Tambopata, en la actividad de kayak, ¿no? Kayak de río, ¿no? Que es un kayak básicamente de rápidos, y tengo un equipamiento inadecuado. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer kayak con equipamiento, por ejemplo, con un kayak que no sea un kayak que tiene faldón, en el cual yo me conecto al kayak y nadie me saca de él, ¿no? Pero en vez de eso utilizo un kayak de estos que son más recreativos, que solamente te sientas encima y empiezas a remar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con eso? Porque si es que se voltea el kayak, yo tengo que estar echado, estoy en el agua nadando con mi remo acá, tratando de sostener y tratando de alcanzar el kayak que está avanzando, ¿cierto? Para eso, el kayak tiene que tener una cola de vaca que le dicen, pero en realidad es una línea para asegurarme al kayak, y si es que yo me salgo, pues el kayak va a estar conmigo todo el tiempo, ¿no? Y eso cambia mucho el equipo. ¿Por qué? Porque si yo uso un PFD, un Personal Flotation Device, ¿no? Que es que en el Perú le llamamos, ¿cómo se llama? Personal Flotation Device, en español, chaleco salvavidas. Ese chaleco salvavidas debería tener acá una argolla, y de esa argolla salir una especie de cinta, y de esa cinta salir un conector que me conecte a mi kayak. Pero generalmente eso no se compran, ¿cierto? Entonces yo puedo tener equipamiento inadecuado para que las personas lo utilicen, ¿no? En la actividad. Entonces acá yo no me puedo poner objetivos de que por ejemplo, cero pérdida de equipo, por ejemplo, ¿no? Cero pérdida de equipo, de daño de equipo, porque tu equipo se te va a ir. Se te va a ir porque tienes el kayak incorrecto probablemente, ¿no? Y así. Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir? Que el tema de gestión de la seguridad es bien concienzudo, ¿no? Si tú tienes políticas y tienes objetivos, esos objetivos tienen que ser alcanzables, medibles, ¿no? No puedo ponerme cosas que no van con relación a la realidad, ¿no? Entonces yo puedo empezar a ver con relación a estos 4 criterios. Ahora, vamos a tirolesa. Primero, para explicar que tirolesa no es lo mismo que zipline o canopy. La tirolesa se hace de un punto alto a cierto punto bajo, en el cual tú tienes una cuerda y tú pasas por esa cuerda a través de una polea, ¿no? Puede ser en casos extremos un mosquetón también, porque el mosquetón desliza, pero en realidad es una polea. Y el canopy se utiliza con cables, ¿no? Entonces, si vamos a ponernos en el ejemplo del canopy, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo equipos Pexel, equipos Edelweiss, equipos Planning Technology, equipos top en la actividad, ¿no? Nuevos? Y tengo un entorno con mucho viento, por ejemplo, el cañón del Cotahuasi en agosto, septiembre, que es una temporada de mucho viento, ¿no? Un segundo, no sé si está acá, pero hay alguien afuera. Entonces, y tengo la actividad, que es canopy. Y el canopy funciona así, voy a ponerlo acá a un lado. Es muy sencillo el canopy, o zipline, ¿no? Que también se conoce como tirolesa. Entonces yo puedo construir una estructura y de acá sacar un cable, acá creo una zapata, acá saco un cable que elevo y va hacia otro punto acá, hacia un punto más bajo, ¿no? Digamos que va así, hacia abajo. ¿Qué pasaría si en la actividad yo acá tengo un cable que está en contacto con otro metal? ¿Qué pasaría con el cable galvanizado que se utiliza en la actividad de canopy? Que es algo que siempre he visto que pasa y pasa generalmente en el canopy. El metal común va a corroer el metal galvanizado. Y eventualmente, eso no hoy día, no en 6 meses, probablemente en 1 año, en 2 años, este cable pierde fuerza y este cable se rompa. Y eso es lo que ha pasado ya en Cusco, ¿no? Cuando ha habido en el 2018 una noticia donde una turista y el guía murieron porque se rompió el cable y se cayeron. Pero esto, ¿será muy probable de que pase? No, no pasa siempre. Pasa después de varios años. ¿Y cuando pasa? ¿Es severo? Entonces, en probabilidad, ¿cuánto crees que pase ahorita? Si es un cable, a ver, acá el truco con ustedes. Hoy día estamos 2022, ¿cierto? Y yo voy a hacer un análisis del cable, solamente de la actividad y el cable, ¿ya? Voy a hacer un análisis. 2022, y el cable lo compraron o lo hicieron en el 2015, pero lo compraron en el 2020, hace 2 años. Ese cable ya tiene, así de rápido nomás, tiene, 5 años más, aproximadamente 5 años más del tiempo digamos, de vida certificado que puede darle credibilidad o pueda hacerse responsable de la empresa, ¿no? Como una parte de su garantía. Entonces, pero este cable acá se compró en el 2020, ¿no? Y estamos en 2022. Tiene colgado 2 años y ha estado expuesto hacia otro metal. Este cable tendrá probabilidades de romperse, ¿cuánto? 4, pongamos. Y la severidad de que se rompa cuando una persona está pasando, 5 sí o sí, porque cuando me caigo del canopy sí o sí, pues estoy con aceleración, me voy a caer, ¿no? Entonces 4 por 5, acá tengo 20, ¿no? Y esto es canopy. Pero eso es en el 2022. ¿Qué pasaría si este cable no se rompe ahorita? Se rompe, se va a romper en el 2024, pongamos. ¿La probabilidad será la misma o bajará? ¿Seguro que baja? Porque el cable va a estar más tiempo ahí comiéndose. Entonces, la probabilidad sube. Pero eso es algo que tú no lo sabes, que tú no lo puedes ver ahorita, porque tienes que esperar que pasen 2 años para hacer otra medición y decir, oye, este cable está más malo que antes. Entonces, es mucho más probable que se rompa. Pero eso te lo da la práctica y el conocimiento de la actividad. En este caso tienes que saber sobre el contacto de cable, digamos, el tipo de protección o película que pueda tener el cable, ¿no? Galvanizado, el tipo de galvanizado, hay negro, hay blanco, ¿no? Hay varios, entonces yo voy a variar, ¿no? Pero si es que este cable fuera nuevo,
hecho este año e instalado este año, pero igual, en contacto con otro metal, que es lo clásico que pasa en Canopy. ¿Cuánto le pondré de probabilidad? Ahorita. 2 o 1, ¿cierto? 1 le pondría. Y severidad, igual, ¿cierto? 5, porque si se cae, se cae. Entonces, acá tendría 5. Entonces, ¿qué les quiero decir? Y es lo que hace rato le decía, que la seguridad se valora en el momento. No puedes hacer una valoración de seguridad que te valga por 5 años, por 3 años, por 2 años. Entonces, y eso es algo que el reglamento tampoco ve, ¿no? Porque una empresa se certifica o tiene certificado de autorización, obtiene certificado de autorización ahorita, pero después luego ya nadie le hace la evaluación. Pues. O sea, puede empeorar, ¿no? O puede ser una empresa papeleada nada más, ¿no? Que tiene los papeles, pero no generalmente no tiene nada más en campo. Entonces, hay muchos casos. Y es por eso que el sistema de gestión de la seguridad es muy complejo. Siguiente, por favor. Entonces ya creo que estamos ya casi... vamos a ir ahora a algunos conceptos. Creo que la introducción ha sido bien grande. Entonces, dicho esto, al final voy a hacer un resumen de acá de todas estas cosas que hemos hecho acá. Siguiente, por favor, Andy. Ahora vamos a ver algunos conceptos para relacionarnos, porque esto yo lo puedo hacer no solamente en turismo, puedo hacerlo en el deporte, puedo hacerlo en una empresa y demás, ¿no? Es más, esto se aprende de metodologías de gestión de riesgos que ya existen, solamente que hay que aplicarla al turismo de aventura, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es una metodología que se ha aplicado en Chile, ¿no? En el cual establecen este cuadrito y van desarrollando, ¿no? Los tipos de riesgos y le van dando valores, ¿no? Y ya vamos a ver luego un poquito más, sobre todo mañana, un cuadro que va a ser como un cuadro modelo estándar, digamos, base, para poder establecer la probabilidad de severidad y la aceptación del riesgo, ¿no? Porque acá es cuánto yo acepto esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que siendo 25 el máximo, ¿no? De 5 por 5, ese riesgo que es 3, ¿lo aceptaré? Probablemente sí, porque está bien bajo, pero el de 20 ya no, ¿cierto? Entonces ahí es algo que yo voy a evaluar ya mañana. Y bueno, vamos a hacer un poco de análisis de casos también más adelante. Entre 10 y 15 por ahí, ¿no? Está en el límite de aceptación, ¿no? De riesgo, ¿no? Pero sí es bien complejo porque, de nuevo, no requiere que tú conozcas a una persona que tenga las competencias técnicas y el conocimiento de la modalidad. En el Perú, los especialistas de turismo de aventura, la mayoría somos personas que conocemos una modalidad muy bien, ¿no? Muy bien, pero que no manejamos metodología. Entonces, al no manejar metodología, la fregamos porque tenemos una valoración muy desde el aspecto de equipamiento de la actividad, pero de repente no de las personas. No nos manejamos con relación a considerar de que este servicio se presta para un tipo de perfil de visitantes, para un tipo de visitante que viene o diferentes visitantes, ¿no? Y tampoco entendemos bien la caracterización del entorno, ¿no? Y si lo conocemos, es para nosotros, ¿no? Para nuestro juicio, nuestra intuición, ¿no? Entonces, esto es algo que se necesita documentar, ¿no? Yo siempre digo, hay que escribir la aventura, porque en el Perú falta eso. A ver, siguiente, por favor, Ana. Bien. Entonces, acá hay una reflexión un poquito para que nosotros entendamos cómo es el Estado y cómo piensa el Estado. ¿Por qué? Porque en el mundo, desde más o menos los 2000, bueno, no, en realidad, bueno, un poco más atrás, esto lo pueden ver en nuestro podcast, La historia del turismo de aventura, tenemos un podcast ahí publicado, que les puede explicar más de lo que les voy a hablar a continuación, pero a partir de los 60 es que se empieza a manipular, 60 del siglo anterior, 1960, se empieza a manipular el plástico para otros usos, es decir, para los usos deportivos, ¿no? Y también se crea un elemento bien interesante que le llamaron la licra, ¿no? El chicle, ¿no? Lo que conocemos como chicle, legging actualmente, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, ¿no? Y la variación en los usos del plástico, ¿no? Esto ha permitido un desarrollo de muchas actividades. Entre las primeras que se desarrolló en los 70, el rafting, ¿no? Digamos, geles o, digamos, plásticos muy gruesos para esos tiempos, pero que permitía ya el desplazamiento entre los rápidos, ¿no? Y mientras esto ha ido creciendo, actualmente tenemos, pues, diferentes modalidades de turismo de aventura y deportes de aventura que tienen equipamiento plástico, ¿no? Solamente acá, en los equipos que podemos ver acá, los cascos son hechos de plástico. Tienen textiles, pero que no son del 100% textil, sino que es una mezcla entre textil, ¿no? Entre textil y plástico, ¿no?
tenemos, por ejemplo, a ver, la cuerda, que es una variación de un textil y plástico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá un magnesero, tenemos las cintas, que también es lo mismo, ¿no? Y en algunos casos, algunos mosquetones tienen algunos aditamentos muy pequeños de plástico, ¿no? O aleaciones de metal, ¿no? Entonces, pero bueno, enfocándonos al plástico y enfocándonos al manejo y al crecimiento de la industria del turismo de aventura, ha sido creciendo, haciendo más accesible el turismo de aventura. Y al hacerlo más accesible, más gente lo hace, más gente lo provee. Entonces, desde el 2015, 14, que yo estoy más metido en turismo de aventura, hasta ahora ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Porque antes la gente no sabía que era un casco adecuado, ¿no? Veía a la gente, a una persona con buen equipamiento y decía, wow, esa persona se sorprendía, ¿no? ¿De dónde sacará todas esas cosas, no? Pero eso es lo que causa a que el Estado ordene y norme esas actividades, porque al tener una actividad económica que se desarrolla, que tiene cierto riesgo interno, tiene cierto riesgo, digamos, su realización, empieza a normarlo, ¿no? Y por eso es que Misetur establece al turismo aventura como la actividad realizada por los turistas, es decir, por este cachito de la gestión de la seguridad, ¿no? En espacios naturales o escenarios al aire libre que implica un cierto grado de riesgo, ¿cierto? Y un cierto grado de riesgo lo vamos a ver acá, en esta digamos, matriz que nosotros vamos a desarrollar esto, ¿no? Cierto grado de riesgo, leve, bajo, perdón, leve, bajo, medio o alto, ¿no? Entonces ese es el grado de riesgo. Así como, y además también establece un poco de destreza y esfuerzo físico. Pero eso no es real en todo, porque muchas de las actividades de turismo aventura que se están desarrollando ahorita no requieren, la gente no buscan desempeñarse lo menos posible. Solo el canopy. El canopy se hace muy, muy rápido y muy fácil. ¿Por qué? Porque la persona solamente sube una escalera que tiene que subir y luego la gravedad hace su trabajo. El sandboard en Huacachina. La gente se sube un tubular, luego baja el tubular y se pone sobre una tabla y deja que la gravedad haga su trabajo. No hacen nada, no hacemos mucho en realidad, ¿no? Cuando bajan echados, ¿no? El rafting, que se ha hecho tan popular y tan masivo porque subes a 8 personas, 7 pasajeros y no todos tienen que remar. Llevas una familia, solo 2 hombres reman, el resto está disfrutando del paseo, ¿no? Y el conductor está haciendo su trabajo. Entonces, no siempre requiere ese esfuerzo físico necesariamente. Eso es un análisis que debemos hacer porque tenemos que manejar muy bien la seguridad, ¿no? Pero, sin embargo, como es una actividad recreativa, entra al sector turismo. Y es donde el turismo, bueno, se convierte en lo que se conoce como modalidades del turismo de aventura, que hemos escuchado. Pero hay un concepto mucho más rico del turismo de aventura que se está manejando y que poco a poco está entrando al Estado, que además de que sea una actividad en un ambiente natural, que también esto dice, ¿no? Una actividad al aire libre, con actividad física, ojo, no se refiere a esfuerzo, sino se refiere a una forma más amigable de entenderlo, porque cuando digo yo esfuerzo físico, digo, ay, qué flojera hacer turismo de aventura, ¿no? Pero que es actividad física, es algo que te invita, ¿no? Como lo dice, ¿no? Y en relación directa con pobladores locales o indígenas. ¿Qué quiere decir? Que el turismo de aventura para el mundo es una actividad en un entorno natural, actividad de entorno natural que involucra un aspecto cultural, ¿no? Y esto genera una experiencia. Y esto es una verdad. Solamente para decirles, en el Perú existen más de 10.000 porteadores registrados en Cusco. Porteadores, personas que trabajan en Camino Inca, y principalmente en Camino Inca, ¿no? Y estas personas agregan mucho valor a una experiencia, porque a mí me encantaría caminar con un porteador que es local para que me cuente sus experiencias, para ver cómo es su cultura, su forma de vivir, ¿no? Y esa relación es muy importante y muy interesante, ¿no? Así que es importante entender el turismo de aventura como algo que también establece cultura. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de pensar el turismo de aventura como antes se pensaba, ¿no? Y que de repente aún se conceptualiza por personas que son de base 4, base 5, base 6, ¿no? Que por ahí tienen roles de liderazgo, de gestión en el sector público, ¿no? Que el turismo de aventura es inseguro, es riesgoso, ¿cómo me voy a lanzar? ¿No? ¿Cómo voy a hacer eso? Y sino darle una concepción diferente, ¿no? Actividades de turismo de aventura. Las actividades de turismo de aventura ojo, no es el concepto de turismo de aventura, es el concepto de actividad, de esto, ¿no? Con fines turísticos, obviamente recreativos, que implica un grado de formación o liderazgo. ¿Qué significa? Que la persona que lo lleve, que lidere esto, tiene que tener formación, tiene que verse preparado en aspectos
de lo que vemos en la seguridad, ¿no? Que ya hemos hablado bastante, y un elemento aceptado y deliberado de riesgo, ¿no? Ojo, elemento aceptado y deliberado. Ojo, acá estamos hablando de riesgo aceptado, ¿cierto? No estamos hablando de riesgo no aceptado, es decir, de 20-25, ¿no? Como veíamos en la matriz. Seguimos, por favor. Ahora, hay dos conceptos que todavía hay mucho trabajo por hacer para los que les interese el turismo de aventura y quieran estudiar esto. Hay trabajo que hacer, no sé si se van a dar cuenta cuando lo explique, pero yo creo que sí se van a dar cuenta. Supuestamente, la aventura dura son actividades, perdón, la aventura suave son actividades que requieren mínimo entrenamiento. ¿Qué actividades en el Perú, que son modalidades que ustedes han visto, requieren mínimo entrenamiento? Además de la que dice acá. Ya, canotaje, porque yo puedo estar ahí y me dan 5 minutos de charla y ya lo hice. ¿Qué más? Canopy, casi no me tienes que decir nada, solamente empujarme si es que no quiero bajar, ¿no? Si es que me arrepiento, me empujas y ya fui, ¿no? ¿Qué más? Mínimo entrenamiento. ¿Ah? Tambor echado, ¿no? Tambor básico, tampoco, también, ¿no? Igual, ¿no? Si me empujas igual me voy, ¿no? Con todo, no importa, ¿no? Mínimo entrenamiento. Pero eso no quiere decir de que se quieran confundir que si es suave significa suave en riesgo, porque puede ser riesgo alto. Imagínense que alguien me empuje por un slide y abajo hay un carro, un tubular ahí esperando que me chocó. O sea, no se vayan a confundir, ojo, no se vayan a confundir ese concepto, por eso es que quiero que quede claro, ¿no? Pero para el extranjero, esto es un concepto de la ATA, de la Adventure Travel Trade Association, el aspecto cultural y medioambiental de una actividad también puede formar parte de una actividad de turismo de aventura. Por ejemplo, el avistamiento de aves también se considera turismo de aventura en el extranjero. ¿Por qué? Porque también hay que manejar la seguridad. Si yo me voy a ver la lechucita bigotona, que está en un bosque enano entre Cajamarca y Amazonas, yo tengo que conocer el entorno de la ruta, porque es una ave que está en un entorno natural que ni siquiera probablemente haya una ruta para el árbol donde está, ¿cierto? Tengo que traquear, tengo que trazarla, tengo que saber caminar, tengo que llevar logística, equipos para la ruta que voy a tener y tengo que tener personas calificadas, ¿cierto? Porque ahí no solamente vive la lechucita, ¿no? Hay otras especies de fauna, ¿no? Y la más común, lo que siempre se dice en aventuras, las serpientes, ¿no? Que te pueden morder y cosas. Las actividades duras, que no significa que siempre sean las más riesgosas, ¿eh? Porque pueden haber actividades duras bien controladas también, así como las suaves que pueden haber riesgosas, así que no se dejen confundir por el término con relación a la gestión de la seguridad, ¿eh? Cualquier actividad con cuerdas, escalada, montañismo, ¿no? ¿Qué otras actividades con cuerdas pueden realizarse como actividad dura? Barranquismo. Pero yo les pregunto, y acá les voy a mover la cabeza, si es que alguien está en un río, ¿no? Y está atrapado, por ejemplo, en el medio de una roca, ¿no? Se le ha atrapado el pie, pero puede respirar y está sostenido arriba y necesita que lo rescaten porque solo no puede salir de esa roca que lo tiene presionado por la presión del agua, o como sea que entró, pero ya no se le hizo fácil salir, ¿no? La persona que me rescate tendrá que tener conocimiento de manejo de cuerdas, sistema de poleas, porque tienen que crear un sistema de poleas de un lado a otro, ¿cierto? Y acá estoy hablando de algo que todavía en aventura no hablamos en la normativa, la gestión de la seguridad y de rescate. Eso no se pide el reglamento. Ojo, 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 ojo. Entonces, pero para seguir con las actividades por sí, ¿no? Escalada, montañismo, rapel, barranquismo, ¿no? Que involucren largas distancias, trekking o expediciones. ¿Qué otras actividades se pueden hacer como expediciones? Bicicleta, ciclismo. ¿Qué otras más? ¿Espeleología? Ya, sí, una expedición de espeleología. He visto documentales en Disney, en IGO, hay expediciones de espeleología de semanas, meses inclusive. Rafting puede hacer expediciones. Hay una famosa ruta de Cusco hacia el Manu. Me parece que hay alguien de Tampata ahí, de Manu, por ahí, que pueda verificar eso. Hay una expedición increíble de 8 días por el Marañón, desde Cajamarca hasta Amazonas. Es increíble, 8 días. ¿No? Pasando por ecosistemas de bosques estacionalmente secos del Marañón, y otros que sean altamente técnicos. Yo cuando quise tomar una lección de kitesurf me dijeron ya, bacán, pero la lección son 3 días. El primer día solamente aprendes a controlar el cometa, ni siquiera entras al agua. Entonces, que alguien aprenda kitesurf es sumamente difícil, porque kitesurf es un arnés, ¿no? Con unas pitas, que en realidad no son pitas, pero se llaman pitas,
con una cometa pequeña, ¿no? Y tú tienes que aprender a manejar de acuerdo al viento de la cometa, aprender eso y aprender a controlar la tabla. O sea, es muchas cosas pasando en un solo momento. Por eso es que es altamente técnico. El parapente o el tambor parado también puede ser altamente técnico y es difícil hacerlo, ¿no? No es lo mismo que me bajen echados, que siempre voy a tener éxito, que me bajen parado, que probablemente no tenga éxito. Y para eso está la instrucción, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Y van a variar, porque yo puedo tener un tour armado, empaquetado, mi plástico, tour o lección de surf, pero también puedo diseñar una ruta logística de seguridad para deportistas y atletas. Me pueden contratar por eso. O sea, el nivel puede variar. ¿Y cuál es la reflexión que les quiero decir a ustedes y un consejo? Cuando entren a aventura, empiecen desde lo más básico y construyan su camino hacia arriba. La experiencia les va a ayudar a ir construyendo ese camino hacia arriba, ir desde lo más básico hasta lo más especializado, ¿no? Pero no quieran ir técnico, pues, ¿no? O sea, tienen que ver ahí también las oportunidades y las capacidades y los factores de seguridad para la organización, ¿no? Bien, sigamos. Ya vamos a terminar, vamos a hacer un análisis de caso bien rápido nada más, que esto ya va a ir para la siguiente, bueno, voy a hacer la anticipación para la siguiente clase que es mañana, que va a ser, vamos a analizar este caso, y yo les voy a invitar a que ustedes puedan informarse para mañana y que vean este caso, accidente de canopy en Cusco, 2018, y que vean las noticias que hay en esto para poder evaluarlo, ¿no? O sea, solamente para que veamos acá, y este es un concepto muy diferente a lo que hemos hablado ahorita, sistema de seguridad pasivos y activos, ¿no? ¿Ustedes creen que si yo subo un niño acá, un niño de 8 años, esta baranda le ayuda a que no caiga? Igual se cae, ¿cierto, Juan? ¿Te pasa? Entonces, ¿será efectivo esta baranda? No es efectiva, ¿cierto? Y eso es una valoración de seguridad con relación a la actividad. Entonces, y mañana vamos a empezar a valorar estas cosas y decir, de una, ¿no? Yo me encuentro me paro en un lugar y digo, ok, empiezo a valorar. Pero para eso tengo que estar con los ojos abiertos, ¿no? No ir como turista, ¿no? Sino nosotros vamos como, digamos, como personal de seguridad, digámosle así, ¿no? O especialista en seguridad, ¿no? Que es un término que todavía no se maneja mucho en el Perú. Bueno, creo que eso sería todo hasta hoy, para no pasarnos un poco la hora, porque seguramente todos tienen hambre y tienen sed y ya hablé bastante, y así que pasamos a las preguntas, y si alguno tiene alguna pregunta, consulta o comentario. Los chicos de acá que están presentes, así tanto como los chicos que están en la audiencia. Lo que no escucharon de repente. Bueno, mientras ustedes van ejerciendo sus preguntas o desarrollándolas, yo voy a ir explicando el resumen del día de hoy, ¿sí? Hemos empezado por entender la seguridad por 4 categorías, que ahora ya sabemos que son categorías, ¿no? O factores de riesgo, ¿no? Entorno, actividad, equipamiento y personas, ¿no? Luego hemos empezado a entender la gestión de riesgos a través de lo que vendría a ser el ISO de gestión, sistema de gestión de seguridad, que es básicamente la pauta. Eso no es obligatorio, no es normativo, una norma técnica es opcional para el Estado o para cualquier organización, pero es una herramienta sumamente importante. Y cuando digo herramienta, es algo que nosotros podemos empezar a usar y tener resultados positivos de esto, ¿no? También hemos visto que el riesgo, que la seguridad o los factores de peligro, cuando tienen incertidumbre, es decir, cuando no hay una planeación o una preparación adecuada, se convierte en un riesgo. Y ese riesgo puede tener más riesgos o no puede tener más riesgos. Puede tener muchas consecuencias, ¿cierto? Puede tener infinidad de consecuencias, no podríamos decir cuántas, ¿no? Pero que estos se entienden por probabilidad y severidad para una actividad. Y cuando yo lo llevo esto a una matriz, que mañana vamos a verla en detalle, vamos a ver cuánta aceptable es el riesgo. De esa forma nosotros vamos a poder tener una valoración del riesgo, como dice el concepto de actividad de turismo de aventuras, ¿no? Que yo valoro el riesgo o acepto el riesgo de alguna forma. Dicho esto, este cuadro, y esta es una reflexión muy importante para todos los que estamos conectados, es el conocimiento del entorno de actividad. O sea, si yo no conozco el entorno, no conozco la actividad, no voy a poder hacer una gestión de la seguridad, ¿no? Esto pasa mucho en el turismo de aventura en el Perú, que, por ejemplo, con turismo emprende, ¿no? Personas que no trabajan necesariamente en el turismo de aventura, pero que tienen un negocio relacionado a una agencia de viajes, empieza a entrar a actividades de turismo de aventura, ¿no? Y se les hace un mundo gestionar esto, ¿no? Y no entienden que si gestionan esto bien, ellos ganan más dinero porque se daña menos el equipo,
al menos hay más satisfacción, ¿no? La actividad se posiciona porque es una actividad segura y divertida, ¿no? Y el entorno también se posiciona como el destino, ¿no? Destino, ¿no? Que es el concepto que hace rato explicaba, ¿no? Entonces, todo esto está entrelazado y es muy importante entender también que el sistema de gestión de seguridad es algo que abarca a los diferentes niveles de una organización, ¿no? Entonces, lo que yo considere con seguridad, hoy día no va a ser lo mismo a algunos años. Y solamente por una reflexión final. En turismo, para todos los que estamos en turismo ahorita, existe una herramienta que es la base del turismo en el Perú, del sistema de turismo. Se llama el inventario de recursos turísticos. El inventario de recursos turísticos se debe actualizar cada 2 años, pero no siempre se hace así. No siempre todos los lugares lo tienen actualizado. Ahora, mi reflexión es, si no se actualiza el inventario, ¿creen que se va a actualizar las condiciones de seguridad de un lugar? Pues no necesariamente, ¿no? No siempre va a estar actualizado. Por eso es que es muy importante que las personas que estamos dentro del sector, como guías, como empresarios, como asesores, consultores, especialistas, como estudiantes, asistentes de modalidades de turismo aventura o servicios, ¿no? Tengamos una sensibilización sobre esto. Porque una vez que estemos sensibilizados y empecemos a entender que esto es sumamente, digamos, crucial para el posicionamiento del destino, para que yo como persona líder gane más, para tener siempre equipos adecuados, para que la actividad se posicione y crezca, siempre yo me voy a sensibilizar, ¿no? Entendiendo la seguridad y no el riesgo, ¿no? Porque el riesgo no nos dice mucho, el riesgo nos invita a no hacerlo, básicamente, ¿no? Si yo le digo a alguien del sector público que siempre te puedes encontrar, no, eso es riesgoso. No, ya no, ya, mejor ya no, ya pasemos a otro tema, ¿no? Entonces, enfoquémonos en la seguridad y espero que los conceptos de hoy día les hayan ayudado para entender la parte conceptual, que mañana vamos a hacer la parte práctica con el formato y con caso. Listo, ahora sí, si hay preguntas, me pueden decir. Adelante, Rol. En este sistema de gestión de seguridad tiene un certificado. Ajá, es certificado. El certificado bueno, se le da a la operadora del mismo. Pero eso también lo puede manejar una persona natural. Sí. También se le puede dar un certificado a una persona natural. Siempre y cuando trabaje como un prestador de servicio. Puede ser, es decir, ese es otro tema aparte, ¿no? A ver, yo lo voy a poner acá. Existe el RUC 10 y el RUC 20 para el Perú. Si soy RUC 10 es persona natural con negocio, ¿no? Si es RUC 20, EIRL para arriba, ¿cierto? Entonces, yo con los dos puedo hacer una agencia de viajes y turismo, pero con esa yo trabajo solo generalmente y va a ser muy difícil para mí establecer un sistema, porque yo tendría que hacer todo. Entonces, es bien difícil o sea, va a ser casi imposible que veas en el Perú a una persona natural con una certificación, porque no le va a alcanzar el tiempo ni la vida para hacer todos los roles que requiere un sistema de gestión de calidad. Lo vas a ver cuando esta persona diga, soy consciente de que RUC 10 no lo hago, me voy a pasar a RUC 20. Y acá construyo una empresa y construye una organización. Así sea que mi personal sea freelance, no importa, pero si yo lo capacito, si yo le digo cuáles son las políticas, cuál es el objetivo de lo que queremos hacer, cómo se maneja la seguridad en ese servicio, ¿no? Entonces yo lo voy a llevar mejor, ¿no? Y en el Perú solamente hasta ahorita hay una empresa nada más que tiene ese certificado, ¿no? Pero el hecho de que solo uno lo tenga no quiere decir que el resto no lo deje de usar. Esta es una herramienta y está para ser usada, no para ser desaprovechada. Porque si la desaprovechamos, vamos a querer crear otras cosas con relación a la seguridad cuando ya algo está creado. Y no está creado por nosotros en el Perú, está creado en el mundo, ¿no?
Y no solamente yo lo estoy diciendo, la ATA, la Adventure Travel and Trade Association, que mañana vamos a ver un poco las competencias técnicas de gestión de riesgos de eso, de turismo aventura, la establece dentro de sus estándares de turismo aventura que lanzó el año pasado. Es decir, que si nosotros vemos ese documento que se llama Estándares de Turismo Aventura, van a encontrar este ISO implementado en esos estándares, ¿no? Entonces estamos hablando de como que diferentes caras de un dado, ¿no? No de una moneda, sino de un dado que tiene diferentes caras y vértices, ¿no? Y este certificado tiene caducidad. Sí, este certificado no es como el del Estado, que si te dan una autorización, que vale por siempre, ¿no? Ese certificado se actualiza cada 2 años máximo y pasa por un proceso de evaluación y de verificación. ¿Qué quiere decir? Que alguien te evalúa, sí, pasas la evaluación, pero este evaluador tiene un pata que lo verifica. Entonces, es más completo. Es como lo que va a ser el sistema de evaluación por competencias de turismo aventura, donde hay un evaluador y también hay un verificador, ¿no? O debería haber. ¿Alguna pregunta más ahí, por acá, o por la audiencia? Espero se haya escuchado bien. ¿Alguna pregunta más, Hans? Antes de Rolando. Hace un rato mencionabas el tema de la gestión de los equipos. Y que mencionaste un ejemplo de que la gente viene del extranjero y deja los equipos, ¿no? Hay alguien en Perú que se encarga de testear esos equipos y decirte, por ejemplo, a una agencia, este arnés está operativo, o este moquetón está operativo, o simplemente, bueno, uno de la agencia sabe que algo usado no lo puede comprarlo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay alguien que te testee esos equipos. Ya, vale, mira, uy, esta es una conversación que podría explayarme mucho, pero desde el turismo, alguna organización la organización que tiene las funciones legales para hacer esto son las DIRCETURES y el Ministerio de Turismo. O sea, tiene la función legal, pero que tengan las competencias para hacerlo es otra cosa. ¿Ya? Entonces, porque generalmente no son, digamos, no están especializados en estos segmentos, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es y eso es algo que el deporte todavía no lo ha entendido, de que en el Perú existe la Federación Deportiva Peruana de Escalada, que ellos podrían tomar ese rol, solamente que todavía no se han dado cuenta. O sea, no se han dado cuenta y no han tomado la valoración para decir, yo puedo tomar esto porque yo tengo el conocimiento técnico, ¿no? Del equipamiento y probablemente del entorno y de la actividad. Estos tres puedo manejar bastante bien, ¿no? Porque conozco, yo escalo. Entonces, ellos podrían tener esa opinión técnica. Y es viable, ¿por qué? Porque son una organización y pueden emitir un documento como una verificación de equipamiento, ¿no? Podrían hacerlo, sí, y te va a valer, sí, porque tienen las competencias, y nadie le va a decir que no, solamente que no se articula mucho el deporte ahí con el turismo. Y es más, hemos segregado bastante el deporte del turismo. Y para el segmento de escalada, son más personas que lo hacen más a nivel recreativo, entusiasta, como para el deporte, que para el turismo, en realidad, ¿no? Y acá voy a complementar mi opinión. Hay el turismo aventura no solamente se presta por agencias de viajes, que ofrecen un servicio de instrucción, de lección, clase, ¿no? Eso es lo que hace la agencia de viajes, por ejemplo, en surf, ¿no? Por ejemplo, en rappel, te hago una lección, básicamente es una lección, es una sesión de rappel, una inducción, ¿no? Sino también hay personas que viajan al Perú y hacen una actividad trayendo sus propios equipos y ellos saben cómo hacerlo. Lo vemos en Chicama, gente que hace kitesurf, windsurf, en Paracas también. Lo vemos en el trail running, ¿no? Hay personas que viajan para correr, ¿no? Nadie le enseña a correr el día. No, ya, ven, toma tu lección de trail running y ve a correr 10 kilómetros, ¿no? O sea, eso no pasa. Eso no pasa, ¿no? Son personas que ya tienen eso. ¿Qué servicios ellos adquieren? Servicios complementarios. ¿Qué servicio complementario? Alojamiento, alimentación, reparación de equipamiento, almacenamiento de equipamiento, traslados, ¿no? Pero también son parte de la industria del turismo de aventura, sí, solamente que se mueve más en un enfoque deportivo, pero que si vemos a un destino, aporta mucho a los ingresos de un destino. Esa conversación todavía no estamos en el Perú, pero sería muy chévere llevarlo, ¿no? Empujarlo. Es algo que a mí me gustaría, digamos, ver en mi vida, ¿no? Que el deporte tome un rol activo en el desarrollo del deporte, del turismo de aventura. ¿Alguna pregunta más? Ya, adelante, para cerrar. Ya con eso cerramos porque todos estamos con hambre. Con relación al tema de las probabilidades y habilidades en cuanto al tema de riesgo, esta también se asocia muchísimo al tema del entorno, actividad, equipos y personas abordados, un riesgo totalmente
Puede ser una persona, no sé, hipertensa, una persona con asma, haciendo actividad, hay un riesgo diferente al tema de los equipos, porque puede tener equipos buenos o como puede tener equipos usados, que no sé, encuentras un mosquetón que está medio desgastado, y si lo sigues usando, sabes que te va a romper, pues es un riesgo asociado al equipo en sí. ¿No? O sea, sí o sí va a ir todo estos riesgos desde el más mínimo hasta lo más severo. Sí, o sea, depende de cuán específico quieres que sea, ¿no? Porque te puedes documentar mucho, como también puedes documentarte poco, ¿no? Yo busco la forma pragmática, ¿no? En donde tú tengas una herramienta que sea útil, ¿no? Útil para la empresa, útil para la organización, útil para las personas que van a aplicar el trabajo en el campo, principalmente, ¿no? Entonces, esta generalmente, y lo vamos a ver mañana, lo podemos dividir por eso, ¿no? Riesgos con relación al entorno, riesgos con relación a la actividad, riesgos con relación al equipo, riesgos con relación a las personas, ¿no? Y los voy poniendo una valoración, ¿no? Y estos se van a dar cuenta que cuando empiecen a manipular esta matriz siempre se va a repetir. Por ejemplo, siempre en las personas siempre va a haber condiciones de enfermedades previas, ¿no? O por ejemplo, hipotermia siempre va a ser una opción. Siempre va a ser una opción hipotermia o insolación, golpe de calor. Siempre va a ser una opción. Pero cuán probable es con relación al conocimiento del entorno y la actividad. Estos son los factores que marcan todo, ¿no? Porque en el entorno y donde hago la actividad es donde yo voy a usar mis equipos, que puede ser diferente siempre, ¿no? Y siempre van a ser personas diferentes, ¿no? En el entorno y la actividad. Entonces, esas son las bases, ¿no? Entorno y actividad. Por eso es que el turismo de aventura es tan especializado, se dice, ¿no? Que requiere algunos años. Y probablemente sea así, ¿no? Dependiendo cuán suave o cuán dura sea la actividad que empiezas a hacer, ¿no? Si es actividad de kayak, de río, de aguas mansas, pues obviamente no es tanto entrenamiento, ¿no? Con que tengas una capacitación de remado, de atención al cliente, manejo de grupos y una capacitación de rescate en agua, ya estás. No requieres tanto, no necesitas ser el más capo para enseñar a remar, por ejemplo, en la Laguna Azul, en el Sauce, en Tarapoto. No necesitas mucho, ¿no? Pero no es lo mismo con decir rémate en el río Apurímac en kayak, pues, ¿no? Lleva un grupo de personas que dan kayak. O sea, está muy lejos, ¿no? De comparar esas dos entornos y esa actividad puesta en los diferentes entornos. ¿Alguna pregunta más, Sani? Bien, bien chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado haber entendido un poco el mundo del turismo de aventura, ¿no? A una forma más metodológica, ¿no? Que nos pueda dar la herramienta para llevar esto a cualquier actividad o a cualquier entorno. Y no solamente en turismo de aventura, lo puedo hacer en turismo de naturaleza también. Puedo hacerlo en cualquier lugar, en cualquier ámbito que necesite gestionarse la seguridad, o que la seguridad sea algo que sea el enfoque, ¿no? Generalmente eso no se habla por otros segmentos, pero yo creo que es el aporte que el turismo de aventura hace al desarrollo del turismo en las regiones principalmente, ¿no? En todos esos entornos naturales. Inclusive en ANPs, ¿no? En ANPs no hablan de eso todavía. No hablan de eso. Entonces, hay un montón de que el turismo de aventura puede aportar, ¿no? Y trayendo metodologías y sobre todo alineándonos a cosas que ya existen para no inventar más pólvora, ¿no? Sino cambiar con lo que hay. Listo, gracias chicos, nos vemos a la próxima. Gracias chicos también a la próxima. Un aplauso para todos. Para Ani que estaba ayudándonos ahí. Nos vemos a la próxima mañana para hacer la parte de hoy. Chicos, para ir Gracias. cerrando, mañana no se olviden que igual es en el mismo horario, 6:30, y el link se les va a estar remitiendo tanto por correo como por su WhatsApp. A ese nivel, también me tomó mucho tiempo.